Morrison tenía 2 propuestas listas para DC. Una era recrear al personaje de Animal Man, que ya también, igual que Swamp Thing, estaba por los suelos. Y otra era una especie de novela gráfica para Batman, que en aquel entonces se llamaba Batman Arkham Asylum. Así, tiene un subtítulo ahora que es Una casa sensata sobre tierra sensata, A Serious House on Serious Earth. Y en fin, eso ya vendría posteriormente. Pero básicamente ahí fue donde surgió el génesis para esta historia. Morrison entonces, al momento de trabajar para DC, fue cuando Karen Berger dijo: muy bien, pues Grant, te vamos a dar este trabajo. Ya me dieron luz verde de que sí hagamos este cómic tipo Prestige de varias páginas, mucho más grande que un cómic normal. Va a ser un cómic especial. Y te vamos a poner con el artista que ahorita también tenemos, que también salió de esas juntas en Reino Unido, que es Dave McKean. Dave McKean es un pinche genio. Realmente no hay nadie en el mundo de los cómics, y tampoco creo yo en el mundo del arte, que dibuje o que ilustre más bien igual que él, porque él tiene un estilo que no solamente es puro dibujo a lápiz ni a tintas exactamente, sino que él usa medios mezclados. Él usa pintura, usa fotografía, usa collage, usa incluso escultura para crear estas imágenes, y si yo tuviera que definir su estilo, es surreal, es onírico. Estas imágenes parecen sacadas de un sueño o de una pesadilla, y eso se traduce muy bien, sobre todo con la temática de esta historia. Entonces, pues, ¿qué tienes que agregar, Geo? Que está muy chingón. Sí. La verdad es que el trabajo de estos dos es una amalgama increíble, porque como producto final tienes una obra onírica, lo has dicho bien. O sea, realmente esto en todo el sentido parece un sueño, una pesadilla que está transcurriendo en un límite entre la realidad y el terror, entre la pesadilla, así literalmente. Y entonces vemos imágenes sobrepuestas con personajes dibujados, con fotografías de cosas, con incluso, por ejemplo, hablando así del inicio ya de la historia, vemos a un fósil de lo que se cree fue un premurciélago. Entonces él mismo lo plantea como que esto te está contando como un origen de lo que ahora es Batman y su relación con Arkham Asylum, que es la casa, o que es la historia de lo que estamos hablando. La historia está muy muy interesante. Digo, hablando ya antes de entrar de lleno en la historia, seguimos con lo del el arte. Lo decíamos, tiene un sentido más a veces te recuerda a esos dibujos de Tim Burton en el sentido del Batman que dibuja. Incluso es un Batman más o menos al estilo Long Halloween, así grandote, cuernos altos de murciélago, o sea, realmente, y sus sombreras tienen así picos enrollados. O sea, sí te da a entender que esto es un mundo bastante retorcido, pero lejos de ser una fantasía onírica así de ensueño, es una pesadilla de terror, porque realmente es un nivel de violencia muy, muy, muy intenso a nivel psicológico. Me recuerda esta ambientación, toda esta línea a una película que salió por ahí del 2000 que se llamó La Célula. Sí. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Que precisamente era adentrarse en la mente de un pinche psicópata asesino para encontrar dónde había dejado a su víctima. Entonces aquí estamos teniendo algo también así como adentrarte al mundo de los locos, porque con eso inicia la historia. La historia inicia con una cita de Alicia en el País de las Maravillas diciéndole a Alicia al gato que no quiere estar aquí porque todos están locos, y el gato le dice, pero tú estás aquí porque también estamos locos, parafraseando, ¿no? La frase es una cita textual del libro, pero te da a entender que solamente un loco entiende a otro y que por eso estás ahí. Si no fuera así, no podrías estar ahí. Y entonces el libro empieza con simbolismos, literalmente con simbolismos. Vemos una fotografía con clavos, con estructuras y un plano de los que saben de arquitectura sabrán que se refiere a un plano de una catedral, pero aquí te está haciendo alusión a la base de lo que es la casa de Arkham Asylum. Entonces te está sentando las bases literalmente, ya visualmente, sin texto, sin viñetas ni nada. De hecho, fíjate, también, bueno, creo que este libro, esta historia justamente se presta como para
a ir nosotros a lo largo de repasar la narrativa, ir también dilucidando un poco de estas influencias, de este simbolismo. Lo que tú has dicho, Geo, de hecho es el plano de la Catedral de Chartres y también de la Abadía de Westminster. Y supuestamente eso es porque alusivamente los planos de la mansión Arkham, que es justamente después el asilo Arkham para los criminales dementes de Ciudad Gótica, está justamente construida con ese mismo plano de construcción. Entonces es exactamente igual a la Abadía de Westminster y a la Catedral de Chartres. Así es. Y así, empezando con esta primera página, tenemos simbolismos que de repente los ves y dices, se ve chida la ilustración y hay un plano. Y esta historia te invita a que literalmente te llenes de cultura general, sí, por un lado realmente que digas, ¿esto qué significa? Y lo investigues, a ver qué es, y de algún modo digas, esto es un simbolismo. Recordemos que las catedrales y las iglesias son para hacer la de hogar del Dios o demás, ¿no? O sea, son un punto en el que buscas purificar tu alma, en el que buscas expiar tus pecados, en el que vas y le confiesas al sacerdote todo lo que has hecho para que de algún modo esto te sirva para entrar a este reino de los cielos, a este paraíso. Entonces, ahí tienes una fuerte carga simbólica solo en la primera página, o sea, así simplemente. ¿Por qué? Arkham Asylum, los que conocen la historia de Batman, es, como lo dice Freddy, es el hospital para enfermos mentales, donde van a curarse, donde van a encontrar una solución a sus problemas y en el mejor de los casos poder reintegrarse a la sociedad, que en este caso sería el simbolismo de nuestro reino de los cielos, ¿no? Y así empezamos con ese tipo de ilustraciones simbólicas. La siguiente página es un esqueleto de algo que parece un murciélago y tiene su nombre, ¿no? Un nombre. Icaruniteris algo, ¿no? El caso es que este es el primer fósil, es un fósil de lo que se cree fue el primer murciélago. Entonces ya te va a estar ligando la casa con el inicio de algo con el inicio de alguien. O sea, es la base, es el esqueleto, son los cimientos. Y bueno, la historia va girando alrededor de Amadeus Arkham y el origen de esta casa y el por qué él hizo su casa, que es su herencia de su familia, convertirla en un hospital para enfermos mentales. Sí, así es. De hecho, transcurren dos narrativas a lo largo del cómic. Una es justamente en el pasado con Amadeus Arkham y cómo fue que él construyó el asilo Arkham en la propia mansión de la familia Arkham, donde falleció su madre, también después de una larga enfermedad mental, y donde también el mismo Arkham a lo largo del tiempo y por varias circunstancias fue perdiendo su propia cordura. El doctor era psiquiatra. Sí, él era un psiquiatra. Y la segunda narrativa sucede en el tiempo presente con Batman durante el Día de los Inocentes, el 1 de abril, que es en ese momento los internos del asilo Arkham, es decir, el Joker, Dos Caras, etcétera, etcétera, toman posesión del asilo y toman como rehenes a varios doctores y llaman a la jefatura de policía, al comisionado Gordon, y le dicen: nosotros queremos una sola cosa, nosotros queremos que Batman esté aquí con nosotros. Batman entonces se adentra al asilo también por la seguridad de los rehenes. Bueno, antes de eso. La historia está bien interesante porque lo comentábamos desde el inicio. Esto es simbólico. Desde las primeras páginas vamos viendo viñetas bastante surrealistas, que de repente tienes un fondo de la casa. Lo decíamos, es de terror. Tenemos lo primero que vemos es un recuerdo, o lo que parece un recuerdo de Amadeus Arkham, que está llevándole el alimento a su mamá, que está muy, muy enferma, y ella dice que ya comió y de la boca le salen cucarachas, bueno, o insectos, más bien, son escarabajos, ¿no? Escarabajos. Un simbolismo más y más cosas, ¿no? De hecho, las mismas viñetas están arregladas para hacerte sentir esa subida y esa bajada, o sea, y ahí están, el espejo, está la mamá, está el niño, también simbolismos bien interesantes que, bueno, te invitan a pensar, a reflexionar todo esto.
Efectivamente, se transcurre la historia en dos líneas, en un pasado, en el origen de, y lo que está sucediendo actualmente. Y te está tratando de decir que están relacionados, que lo que es empezó desde hace mucho tiempo. O sea, esto solamente es una continuación de algo que está sucediendo desde que la mamá de Arkham estaba ahí, y que te da a entender incluso que la casa ya tiene algo en sí. De hecho, bien lo decía Freddy, el 1 de abril los internos de todo este hospital hacen una revuelta y secuestran a varios empleados y hablan a Gordon para que le diga a Batman que vaya. Hay una viñeta donde de hecho el Guasón engaña a Batman diciéndole que tiene secuestrada a alguien y que si no viene, esta persona la va a sufrir, haciéndole entender que le va a hacer un daño físico, a lo cual Batman, pues él no está de acuerdo en nada de eso. Hay una viñeta donde llega, como que está transcurriendo en dos momentos esto, uno donde le hablan para que vaya y una donde ya está en el asilo. Y ahí se ve una mano con sal. La sal tiene cierto simbolismo también, porque esta la utilizaban mucho para protegerse, haciendo un círculo de protección de sal, precisamente. Entonces, cuando llega al asilo, encuentra la sal. Y es lo que te da a entender que los internos eso hacían. Pero tú lo ves sin entender mucho el contexto y dices, encontró polvo, sal, no sé qué signifique. O sea, es algo que no le encuentras significado hasta que empiezas a investigar para qué utilizaban la sal y cómo la utilizaban. Era para protegerse de espíritus malignos, haciendo un círculo alrededor. Incluso en algún momento hubo cierto simbolismo con Crosset. ¿Te acuerdas que según esto la sal los mataba? Y decía, eso fue una falacia, pero al final de cuentas también se utilizó, ¿no? Y bueno, así vemos cómo nos remonta otra vez a un tiempo en el que el Amadeus estaba haciéndose de la casa. Sí, Amadeus entonces está llegando nuevamente, después de bastantes años de haber estudiado en el extranjero, a su casa familiar, que fue donde falleció, según nos cuenta él, falleció su madre después de su larga batalla contra esta enfermedad mental. Su madre tenía básicamente visiones de una especie de criatura de las sombras que la acechaba todo el tiempo. Entonces, nuevamente, después de ese pequeño flashback, nosotros volvemos al tiempo presente, donde Batman se encuentra justo en la puerta del asilo con el Joker. Por cierto, el Joker aquí está ilustrado de una manera es una de las versiones del Joker más chingonas que he visto, definitivamente. O sea, se ve que este es un pinche demonio de la locura. Y de hecho, aquí también incluso volvemos a ver una caracterización del Joker que ya incluso el mismo Miller y varios otros habían estado utilizando desde antes, de que el Joker tiene una especie de sexualidad fluida. Es decir, o sea, este güey no es puramente heterosexual, sino que es muy probablemente bisexual, pansexual, trisexual, asexual, todo lo que sea sexual, con resultados sexuales. ¿Por qué? Porque llama a Batman muchas veces cariño, querido, pastelito, no se te antoja comerme, cosas así. Esto tiene mucho que ver también con algo que puedo decir desde este momento. Originalmente Grant Morrison quería que el Joker se viera como un travesti. Quería que estuviese vestido básicamente como Madonna en uno de sus videos de los 80s. Que tuviera un corsé, que tuviera ¿cómo se dice? También un brasier con picos, que estuviese utilizando botas más bien tacones, pero con una plataforma excesiva, mallas de red, cosa que a DC no les gustó. Sí. Esto de hecho, Grant Morrison incluso lo dice. Yo creo que era porque en aquel entonces la película de Tim Burton de Batman estaba a punto de estrenarse, y como que a DC, que es propiedad de Warner Brothers, como que no se le antojó mucho decir, bueno, pues es que a lo mejor se puede malinterpretar porque Jack Nicholson va a ser el Joker en esa película, y pues ¿para qué confundir a los fans? Total, entonces el caso es que terminamos con una versión que de hecho a mí me gusta bastante. O sea, se los digo, literalmente el Joker es un pinche borrón demoníaco aquí. Su rostro siempre es una sonrisa de colmillos demoníacos.
Está muy bien, muy bien. Como ya dijimos, el arte es el principal atractivo de este